Hola oyentes de Radio Sefarat, nuevamente tenemos el gusto de contar con Brian Acuña desde Costa Rica en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge y amigos de Radio Sefarat, como siempre un gusto. Creo que esta semana el tema va a ser la confianza que despierta en los árabes sus propios gobiernos, ¿no? El desarrollo de la columna de esta semana tiene que ver con un informe que sale en Barómetro Árabe el pasado 23 de junio, donde se revelan porcentajes de confianza que tienen los ciudadanos de esta población con respecto a sus gobernantes. El informe fue realizado por el doctor Abdul Wahab Kayali, que aparece en este observatorio, ¿verdad? En este instituto que se llama Barómetro Árabe, que hace informaciones detalladas sobre esta población, muy interesante. De ahí se puede sacar mucha data trascendental sobre la situación y el modo de ver la vida por parte de estas agrupaciones. Señala porcentajes de aceptación del gobierno de turno que va desde el 66% en el caso de la República de Egipto como el país con mayor nivel de aceptación, destacando además que es un país dirigido por una dictadura militar que fue quien encabezó un golpe de estado en el año 2013 y se hizo con el poder luego de sacar al primer presidente que fue elegido democráticamente en la historia de este país, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que Mohamed Morsi, quien además miembro de los hermanos musulmanes y genera todo un tema paradójico, ¿verdad? En cuanto a la forma en la que fue elegido y del mismo modo también la forma en la que fue pues sacado del poder de una manera tan abrupta. El segundo país con mayor nivel de aceptación y de evaluación positiva hacia el gobierno es el Yemen, con un 57%. Este estado cabe destacar que se encuentra inmerso en una lucha fratricida, ¿verdad?, desde hace algunos años, y es además el terreno fértil por excelencia de confrontaciones indirectas entre los gobiernos de Arabia Saudita e Irán, ¿verdad?, dentro de todo este marco de competencia histórica, ideológica, territorial, étnica, etcétera, que pues tienen estos dos países, en que es, además es el interés, ¿verdad?, de tener influencia sobre tiene que ver mucho con, en parte, ¿verdad?, con la cuestión estratégica por el acceso al Mar Rojo, el Canal de Suez y la parte nororiental de África, ¿verdad?, a través también del estrecho, el Golfo de Adén. Por otro lado, cerrando en el top 5 de los países del informe de Barómetro Árabe, en cuanto a confianza, se encontrarían Kuwait con un 47% de confiabilidad hacia sus gobernantes, Jordania con un 38% y Sudán con un 38%, lo cual obviamente necesitaría de un análisis para cada uno de estos países que no se escapan de sus propios temas internos, con alcances regionales y de nivel global además. Kuwait, por ejemplo, es uno de los pivotes del gobierno estadounidense en la región del Golfo Pérsico, ¿verdad?, tratando de contrarrestar un poco la influencia comercial iraní, en cierta forma también muy cerca también de los controles o de tener algún tipo de visión sobre la situación catarí actual, ¿verdad?, que ha cambiado bastante. Por otra parte, tenemos el caso del Reino de Jordania, que es uno de los mayores captores de refugiados en la región, también aliado de los Estados Unidos y de países occidentales, y que en la parte económica Jordania es altamente dependiente de la economía de sus vecinos del Golfo, mientras que por otro lado Sudán se debate en la inestabilidad que existe, digamos, por el choque con la zona del sur, ¿verdad?, que se independizó en el año 2011, ya casi 9 años de esta independencia de la región sur de Sudán, y de ahí que parte de sus conflictos están muy asociados con estas diferencias con la región sur de Sudán, y están enfocados en temas económicos relacionados con la explotación y exportación de productos estratégicos, más otros temas históricos que los mantienen en una constante
diferencia de un constante choque con las regiones del sur. Dicho sea de paso, estos son apenas unas pequeñas pinceladas de lo que viven estos tres territorios que están dentro de los niveles más altos de confiabilidad de sus gobiernos hacia la población árabe que representan. Los tres países dentro de este informe que tienen los niveles más bajos de aceptación del poder gubernamental son el caso de Líbano, Irak y Libia, lo cual por supuesto podríamos decir que es comprensible dada la situación socioeconómica y de inestabilidad política que viven estos territorios. Por otra parte, el análisis del barómetro árabe contempla el estudio basado en 11 países del mundo árabe y desde el punto de vista del analista, del doctor que realiza este estudio, Abdul Wahab Kayali, se pueden interpretar los números de varios modos. La primera forma sería viéndolo como una correlación inversa entre los niveles de libertad para criticar al gobierno y de confiar en el gobierno. En otras palabras, cuanto más libres son los ciudadanos para criticar al gobierno, menos es el porcentaje de confianza que expresan respecto al gobierno. Y otra forma de poder interpretarlo pasaría en ver un aumento en la confianza que existe hacia los gobiernos en comparación con estudios previos. Por ejemplo, en un informe anterior al que se hizo ahora en junio, también realizado por esta misma red, ¿verdad?, de barómetro árabe, mostraría que los porcentajes de confianza gubernamental eran mucho menores en el Líbano y en el Yemen, mientras que en países como Jordania, Kuwait, Sudán y Túnez tenían porcentajes más altos en relación con la nueva investigación. Aún así, hay un tema importante que hay que señalar, ¿verdad?, y que es de interés en cuanto a la columna de fuera de foco, es cómo está la situación de los territorios palestinos, ¿verdad?, dentro de este informe, que también están incorporados ellos en el análisis que se realiza. En el caso de los palestinos se encuentran, por decirlo así, en la mitad de la tabla con un 33% de confianza en el gobierno. Para los palestinos propiamente, los desafíos más importantes que están viviendo, lejos, digamos, de lo que a nivel occidental se podría considerar de que todo lo que los palestinos pues analicen están sujeto al conflicto con Israel. Interesante que el análisis que hace Barómetro Árabe a la hora de hacer los estudios porcentuales van a destacar de que los desafíos más importantes que tienen los palestinos desde la encuesta que se realiza pasan por la situación económica en primer lugar, que de hecho la situación económica tiene unos porcentajes sumamente elevados de hasta el 40%, casi el 41% de los temas que ellos consideran. En segundo lugar, la corrupción financiera y administrativa se convertiría en el segundo factor de importancia y esta llegaría casi al 17% de los porcentajes de interés de la población. Por otro lado, también la estabilidad y seguridad interna, que se convierte en el tercer factor, en el tercer problema que los palestinos consideran de importancia. La injerencia extranjera sería el cuarto problema, en este casi llegaría al 9%, la anterior, que es el tema de la estabilidad y la seguridad interna, estaría casi en el 10%, y los problemas políticos partidarios, que sería el top más alto, digamos, de los porcentajes más elevados, por encima del 6-7%, sería la situación de los problemas de los partidos políticos. En este caso, el problema de los partidos políticos llegaría casi al 8% de los puntos contemplados como elemento de importancia para los palestinos. Y en esto, por supuesto, es trascendental, contemplando de que no tienen elecciones desde hace casi 15 años, ¿verdad?, que es también lo que les ha llevado a esta situación de diferencias internas de los últimos tiempos, llevándolos a ese cisma que existe entre lo que son los palestinos habitando en Cisjordania, administrados desde Ramallah,
con los palestinos que viven en la Franja de Gaza, gobernados directamente por el grupo Hamas, ¿verdad? Y obviamente también, en cierto modo, con algún tipo de influencia de otros grupos políticos, incluyendo en este caso la Yihad Islámica y otras facciones minoritarias que también llegan en cierta manera a inestabilizar la situación palestina. Bueno, estos tópicos, ¿verdad?, que fueron mencionados anteriormente van en porcentajes desde el 41% del interés poblacional hasta casi el 8% en el porcentaje más bajo. Los demás tópicos que se contemplan en esta encuesta no alcanzan ni siquiera el 3% de los intereses de la población palestina, y de hecho que de los porcentajes más bajos que existen por acá, tenemos la cuestión de los servicios públicos o la lucha contra el terrorismo, que se encuentran también en porcentajes muy inferiores al 3%. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo está en el 2,5%, el tema de los servicios públicos en el 2,8%, y hay un problema también relacionado con el extremismo religioso que se mantiene en el 2,4%, que no son entonces del interés sustancial de las poblaciones palestinas. De igual manera, en un análisis paralelo a estos, digamos, este es solamente un análisis relacionado con el nivel de confianza que se asocia con el estudio principal desarrollado directamente por Barómetro Árabe a través del doctor Abdul Wahab Kayali. Hay otro informe paralelo, ¿verdad?, que habla un poco sobre el tema de la confianza en la seguridad y en las Fuerzas Armadas palestinas, ¿verdad?, que es uno de los problemas importantes que destaca el informe mencionado anteriormente, que también es un informe paralelo al del doctor, ¿verdad?, y que en este informe relacionado con la confianza hacia las fuerzas de seguridad se mantiene en un porcentaje muy bajo, sumando casi el 60% de desconfianza que existe hacia las fuerzas de seguridad. Esto por acá, a la hora de hacer el informe, hay un porcentaje que habla si existe, o sea, cuáles son los niveles de aceptación o de confianza que existen en las Fuerzas Armadas, y el nivel de confianza mayoritario pasa entre que no hay una confianza plena hasta que no se confía del todo, llevando del 28 al 29% cada uno de estos tópicos. Y en el caso directamente de los palestinos, esto demuestra de que hay mucho nivel de desconfianza por los temas de corrupción a los que se les atañe también a las fuerzas de seguridad. Esto obviamente se suma, ¿verdad?, a la crisis en la imagen que tiene el gobierno palestino, dirigido actualmente desde Ramallah a través de Abu Mazen, y que está, digamos, desde hace ya muchos años bajo la tutela de la Autoridad Nacional Palestina, y que se ha ido deteriorando conforme va pasando el tiempo y conforme no se puede elegir un nuevo tipo de gobierno, un nuevo tipo de liderazgo que los pueda encabezar. Las elecciones del año 2006 llevaban hacia este camino, sin embargo, sabemos el resultado, ¿verdad?, de la poca viabilidad que tendría en cuanto a aceptar un gobierno de mayoría dirigida por el Hamas, que posteriormente se pudiera transformar de algún modo en un factor de inestabilidad en las relaciones con Israel, que tampoco han evolucionado demasiado en los últimos casi 30 años. En el análisis directamente del Barómetro Árabe, ya saliéndonos un poco del esquema relacionado con los territorios palestinos, que como ya mencioné anteriormente, se involucran dentro de este estudio por ser del interés también de la columna de Fuera de Foco. Regresando al informe en general, es importante diferenciar entre las diferentes capas de gobernanza que, aunque parezcan intercambiables, necesitan ser desenredadas de manera analítica. Se hace muy importante
hacer una diferencia entre lo que es el Estado, el régimen y las instituciones de gobierno dentro de lo que denominamos una pirámide de jerarquía. En el fondo se encuentra el Estado con sus instituciones soberanas fundamentales, como el Ejército Nacional o las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, como se llame, el Servicio Civil, el Establecimiento de Seguridad y el Poder Judicial. Regularmente estos son los tipos de instituciones que disfrutan de mayores niveles de confianza y aceptación positiva entre los países del mundo árabe. Por encima de las instituciones estatales se encuentran el régimen con todas sus estructuras, ya sea una estructura más cercana a los sistemas democráticos o, como es de mucha frecuencia dentro de estos países, liderados por autoritarios. Lo anterior incluye la calidad y la frecuencia con la que existen las posibilidades de que haya un cambio de liderazgo en las instituciones estatales, incluido por supuesto el gobierno, lo que regularmente se analiza con el índice de democracia, ¿verdad? Que es uno de las maneras en las cuales se puede generar una evaluación al respecto, o hay otros tipos de índices o de evaluaciones como son los índices de poliarquía de los estados, ¿verdad? Que la poliarquía es la posibilidad de hacer de que haya muchas instituciones que puedan garantizar el acceso a toda la población de las libertades y que puedan sentirse un poco más respaldados socialmente. En cuanto, digamos, a los estudios sobre poliarquía, es evidente de que los esquemas democráticos es uno de los medios modernos más cercanos para alcanzar los niveles más elevados de la cuestión poliárquica, aunque por supuesto la poliarquía no descarta que en la pluralidad de esquemas bajo los cuales se rigen los estados a nivel global se pueda alcanzar en algún momento un nivel mucho más elevado con un esquema alternativo, que bueno, esto daría para crear toda una nueva columna, ver hacia dónde debería de dirigirse la cuestión de las estructuras estatales, ¿verdad? Y creo que el tema del confederalismo que manejan, por ejemplo, las poblaciones kurdas sería un tema sumamente importante de destacar en si estos podrían garantizar más la poliarquía que los esquemas democráticos que tenemos en los estados-nación actuales. Aunque obviamente por el momento en los esquemas no democráticos no ocurre, digamos, este acceso a la poliarquía. Se sostendría, por supuesto, entonces, de que la democracia, si bien es un sistema que es imperfecto, ¿verdad? Que por el momento sería el único esquema que garantizaría un poco más la cuestión poliárquica, y también demostraría una vez más que la democracia no es apta para todos, o que no todos están preparados para implementar esquemas democráticos sin tergiversarlo al final, ¿verdad? Un par de elementos importantes que también señala el informe del doctor Abdul Wahab está, en primer lugar, que debido a la calidad histórica de la forma en la que los gobiernos de los países árabes se han manejado, el público no cuenta con suficiente confianza hacia sus gobernantes, y esto genera de que les sea indistinto quien esté dirigiendo el país. Aún así, el nivel de confianza estaría siempre en muy bajo nivel, aunque también tienen muy poca confianza debido, digamos, a la forma en la que estos gobernantes dirigen el país. Tienen muy poca confianza para poder expresar su descontento debido al control que ejercen los poderes estatales sobre las poblaciones. El otro aspecto también importante a destacar tiene que ver con el desafío en la imagen que va a dejar la pandemia del COVID-19, que por supuesto no escaparía de este informe desarrollado por Abdul Wahab, donde dependiendo de la respuesta que tengan los distintos gobiernos a la situación coyuntural, esto podría ocasionar eventualmente cambios en el modo de ver y evaluar a sus respectivos gobiernos. Entonces, es evidente que entre una respuesta que genere resultados más positivos, y resultados más positivos en medio de una pandemia tiene que ver con la cantidad de muertos y también con el acceso que puede existir hacia la seguridad social, obviamente que entre mayor posibilidad tengan los ciudadanos
para cambiar o para poder sentirse respaldados por sus debidos gobiernos, también también de esa manera van ellos a expresarse con respecto a cada uno de sus gobiernos. Es claro e importante, ¿verdad?, señalar que la lamentable situación de países dentro del informe, como el caso de Líbano, Libia o el mismo Yemen, acogen esos niveles de desconfianza que existe sobre la actuación de los gobiernos, y conforme a sus principales problemas no se resuelvan, los porcentajes van a seguir tendiendo a la baja en cuanto a los niveles de aceptación y de confianza, y se vería una tendencia alcista solamente en el caso de que se proceda a imponer medidas más restrictivas a las libertades ciudadanas, porque obviamente los porcentajes de la opinión pública estarían sesgados y estarían altamente limitados. Cuando menciono esos tres casos puntuales, el caso de Libia, de Líbano y del Yemen, vemos toda la circunstancia alrededor de esto, ¿verdad? La situación política del Líbano con tantas diferencias y choques internos, casi choques de carácter sectario, ¿verdad?, político, el tema económico que está muy grave en el Líbano en las últimas semanas. Acá, digamos, se nota la poca injerencia que puede tener el Estado en manipular la opinión pública, por cuanto los niveles de aceptación en general del Estado los tienen debilitados. Entonces, al Estado o el gobierno estar debilitado, los porcentajes de manifestación en negativo pueden verse impulsados hacia arriba, ¿verdad?, y demostrar porcentajes más realistas de lo que la situación de estos territorios están viviendo en realidad. En el caso de Libia, exactamente lo mismo. Al no existir un gobierno central dominante, esto conlleva a que las expresiones contra los gobernantes de turno, ya sea de una facción o de la otra, se puedan manifestar de una forma un poco más abierta y que se deje más en claridad de que hay un tema de desconfianza sumamente alto. En el caso del Yemen, donde más bien el gobierno está intentando controlarlo todo, los porcentajes de aceptación hacia las acciones del gobierno se ven en un porcentaje mucho mayor, ¿verdad?, en positivo, lo cual no se apegaría quizás a la realidad, contemplando de que el Yemen es uno de los países que se han visto más golpeados en las situaciones políticas y en los conflictos que se han ido desarrollando en los últimos años en las diferentes regiones del mundo árabe. Aún así, vamos a seguir manteniendo el dedo sobre el renglón, ¿verdad?, y seguir analizando cuál es no solo la perspectiva de la población civil con respecto a los diferentes gobiernos del mundo árabe, sino también ver cuál es la reacción de los diferentes gobiernos debido a los temas tanto coyunturales como a futuro que tienen que ir enfrentando. Jorge. Muchas gracias, como siempre, Brian. Esperamos poder contar contigo dentro de 2 semanas para seguir hablando de estos y otros temas de interés. Deseándoles, como siempre, que se encuentren todos muy bien. Seguimos en contacto.